Hola a todos, bienvenidos a un video más de la Academia de Easy Paul. A continuación presentaré un video explicativo dando los puntos más importantes sobre la corriente alterna. Bueno, en capítulos anteriores se vio que Michael Faraday estuvo experimentando con el flujo magnético. Y algo muy interesante que les mostré en un problema fue sobre este famoso objeto. Bueno, este tiene la pata más larga, así, coge así contacto, este hace así contacto. Conocido, ¿verdad?, como el transformador. Este objeto giraba en su propio eje, ¿verdad?, y generaba una corriente. En este caso, este objeto generaba una corriente alterna, ¿ok? Significa que en un plano, ¿verdad?, en un plano iba a tener esta forma de aquí. Bueno, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede expresar esto? Bueno, simbólicamente se expresó la corriente alterna. Si antes expresábamos la corriente directa más, menos más y este sentido de la corriente, en este caso, la corriente alterna se la va a representar, ¿verdad?, de esta manera. ¿Ok? Esto significa que la corriente alterna, o sea, va y viene de manera positiva y negativa. Como pueden observar aquí, ¿no? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué sabemos de esta corriente alterna? Pues bueno, la corriente alterna tiene también una expresión. Esta expresión va a ser esta de aquí. La FEN, en este caso que era como que dice la inducida, la FEN alterna va a ser igual a la FEN máxima por el seno de omega t. Esa es la forma de expresarla en los números reales. Sin embargo, más adelante veremos cuál es su verdadera forma, ya que expresándola matemáticamente, ok, la podemos expresar como un seno, pero en la parte real. Si sabemos un poco sobre números imaginarios, sabemos que los números imaginarios podemos expresarlo en forma de onda, que es lo que tenemos aquí, una onda. Ahora, de esta misma manera, como sabemos, toda FEM produce una corriente. ¿Y cómo se llama esta corriente? Pues corriente alterna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta corriente alterna se la expresa de esta manera, seno de omega t, pero va a tener un desfase. ¿Ok? Obviamente, dependiendo del circuito, no va a tener un desfase diferente, pero esto significa de que desfase va a tener. ¿Ok? Puede tener un desfase, por ejemplo, así o diferente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar este desfase este desfase a estas corrientes, ¿no? ¿Qué es lo que le va a dar el desfase? Bueno, el desfase que le va a dar a esta corriente son tres elementos. Entonces, elementos de desfase. ¿Cuál es el primer elemento? El elemento resistivo. Ok, entonces, un elemento resistivo, tenemos una resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos un punto A, acá un punto B, y nosotros debemos analizar cómo es el voltaje resistivo dentro de esa resistencia. Bueno, una pequeña gráfica para visualizar más este tipo de verdad de corriente alterna es poniendo primero el voltaje. Voy a poner el voltaje de resistivo, va a ser de esta manera, ¿ok? Aquí va a llegar un voltaje R máximo. Y obviamente digamos que aquí pasa por pi y aquí pasa por 2pi y este es BR, ¿no? Ahora, justo por él vamos a pasar una corriente y esta corriente, por ejemplo, va a ser de esta manera. Va a ser más arriba, pero justo va a pasar por pi. Miren, si se dan cuenta, están en fase los dos, porque justo en pi los dos pasan por 0 y en 2pi vuelven a pasar por 0. Y tienen como quien dice la misma forma, solo que su amplitud viene a ser diferente. Esta, no olvidemos, esta es la corriente máxima. Y esta es la corriente. ¿Ok? Ahora, un matemático, y un físico, no,
Un matemático creo que puede visualizar esta de mejor manera, pero llegaron a una forma de que nosotros podamos entender estos dibujos para no andar viendo en ondas y en qué punto choca. Bueno, en un capítulo de ondas mecánicas se ve este tipo de cómo expresar también las ondas sinusoidales y son con los fasores. Por ejemplo, si aquí nosotros representamos el voltaje Rm, que va a tener un ángulo omega t, que es el que se veía hace un momento, es el voltaje en R, como está en fase, o sea, si se dan cuenta que está en fase, entonces el vector de corriente también va a estar en fase. Entonces, hemos expresado las corrientes sinusoidales en forma vectorial. ¿Y cuál es su forma? ¿Cuál es su forma? O sea, ¿qué? Ya sabemos que está en fase. ¿Cuál es su forma? Pues bueno, se la representa de esta manera. Como la corriente por esta resistencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro elemento existe? Pues bueno, existe el elemento inductivo. ¿Ok? El elemento inductivo. Entonces tenemos un inductor. Ok, este es el punto. Viene el punto A, viene el punto B y sale para ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahora el elemento inductivo a la corriente? Pues bueno, el elemento inductivo lo que le hace a la corriente es, en este caso, miren esta forma. Esta es mi primera onda, esta es la onda del... Ahí está. Este va a ser el de la corriente y este va a ser el del voltaje. ¿Ok? Vamos a tener aquí B máximo y aquí I máximo. ¿Qué significa esto? Si podemos ver los signos, observamos que la corriente se atrasa, ¿verdad?, al voltaje un cuarto de siglo, o sea, pi medios. Entonces, expresándolo de forma de fasores, recuerden que estos fasores, esto de aquí, esta forma de fasores se conoce como la forma vectorial, ¿no, verdad?, de representar las ondas. En esta forma de fasores, si tenemos aquí, ¿no, verdad? Entonces, el voltaje, digamos que digamos que el voltaje va a estar apuntando en esta dirección. Pues bueno, entonces, la corriente, como expresé hace un momento, se atrasa. Y si se atrasa la corriente, voy a borrar esto de aquí. Si se atrasa la corriente, si se atrasa la corriente, el inductor la corriente del inductor va a ir para acá, 90 grados. ¿Ok? Y este es el voltaje L máximo, ¿verdad? Que su representación en el eje va a ser así. ¿Ok? Entonces, como expresé hace un momento, la corriente se atrasa un cuarto de siglo. ¿Cómo yo me puedo memorizar esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros tenemos un circuito? La corriente, bueno, tiene que llegar de aquí a acá, ¿no? Pero antes de llegar a hacer eso, tiene que dar todas estas vueltas. Imagínense que nosotros tenemos 3000 vueltas en una bobina. Entonces tiene que dar esas 3000 vueltas para recién salir. ¿Qué he hecho aquí? Pues bueno, la corriente tuvo que atrasarse porque tuvo que dar todas estas vueltas para salir. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir como que, ok, el voltaje se adelanta, el voltaje del inductor, pero quien se atrasa es la corriente del inductor. Se atrasa 90 grados, un cuarto de siglo. ¿Ok? Pero para esto viene un término muy importante que hay que hablar de él, que se conoce como la reactancia. ¿Ok? ¿Y qué es la reactancia? Pues bueno, después de una serie de cálculos integrales y todo, y ecuaciones diferenciales, se expresó en un solo término para modelar estas ondas y cómo se atrasaba la corriente. Pues bueno, la corriente alterna, ¿no? Bueno, la expresión que se usó fue la reactancia L, que es del inductor, que se expresa como omega L. Y obviamente esta es la frecuencia angular que venía la onda, ¿verdad?, generada por este giro, ¿no? Esta frecuencia angular, esta velocidad angular. Ahora,
Y si nosotros lo queremos expresar como voltaje, pues bueno, fácil, se lo expresa como la corriente que pasa por esta reactancia inductiva. Y obviamente nosotros podemos expresar el ángulo omega t menos phi más pi medios. De esta manera. ¿Verdad? Porque aquí vemos que se atrasa un cuarto de siglo y si se atrasa es más. ¿Verdad? Si se mueve hacia la izquierda. Pero el que más importa es cuando es el máximo. Y cuando el seno es el máximo vale 1. Vale 0 en este caso, pero para cosenos, bueno, es diferente, ¿no? Pero entonces, haciendo cierto artificio matemático, cambiando las fases por este ángulo de pi medios, nos queda IM XL para el máximo, que es el que más nos interesa en esta parte. Ahora vamos para la parte capacitiva. Ok, para la parte capacitiva, ya no voy a dibujar la parte de sinusoidal, sino que ya voy a irme directo a la parte la parte fasorial. Y la parte fasorial viene a ser así. Va a ser el voltaje, va a ir en esta dirección, el voltaje capacitivo, y en el anterior caso se atrasaba la corriente, pero en este caso se adelanta la corriente 90 grados para la parte capacitiva. Entonces la corriente se adelanta 90 grados al voltaje. Se adelanta 90 grados al voltaje. Y bueno, también tiene una reactancia. ¿Ok? ¿Y cuál es esa reactancia? Pues XC va a ser igual a esta velocidad angular, ¿verdad? O frecuencia angular. Perdón, va a ser igual a 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor. Por la capacitancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Veamos. ¿Qué pasa, verdad? Si yo tengo mi transformador, ¿no? Lo hago girar. ¿Qué va a pasar con la reactancia inductiva y la reactancia... Vamos por otro color. ¿Qué pasa con la reactancia inductiva y qué pasa con la reactancia capacitiva? Bueno, como podemos observar, este tiene el valor de I omega C y este va a tener omega L. Si nosotros aumentamos, ¿verdad?, la frecuencia angular, aumenta la capacitancia inductiva y la capacitancia capacitiva disminuye. ¿Esto qué se va a significar? Que en nuestro circuito es más inductivo, ¿verdad? Y si nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Nosotros bajamos si nosotros... Este es para este caso, ¿no? Si nosotros ahora bajamos la frecuencia angular, va a bajar la reactancia inductiva y va a aumentar la reactancia capacitiva, ¿no? Porque aquí está inversamente proporcional. Entonces, para este va a ser más capacitivo. O sea que va a depender, en este caso, el que más va a trabajar, o sea, digamos, si significa que es más inductivo, más va a modelarse a todo un circuito, a simplificarse, como que si solo hubiera un inductor. ¿Ok? Bueno, esto depende de los ángulos. Y hay algo muy interesante que se llama la resonancia. Entonces, ¿y qué es la resonancia? Esto pasa cuando no es ni más inductivo ni más capacitivo, cuando los dos son iguales, pero eso lo voy a hablar luego. Quiero aclarar unas cosas antes. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, en el siguiente video vamos a ver los tipos de circuitos y vamos a aclarar ciertas cosas. Hasta mientras, quiero que se tenga claro ese concepto. Entonces vamos de nuevo. Sabemos que en este caso la resistencia, ¿ok?, tiene el mismo sentido, ¿verdad?, que el voltaje. Los dos están en fase. También que el inductor, ¿verdad?, va a trazar a la corriente 90 grados. Y además que la capacitancia, ¿verdad?, va a trazar al voltaje. De esta manera, 90 grados. Ahora, ¿qué podemos concluir de ello? Lo que se puede concluir, ¿verdad?, es
que estos elementos están teniendo diferentes fases dependiendo de cada elemento, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Y estos se conocen como las impedancias. La impedancia Z comprende a todo elemento, ya sea resistivo, capacitivo o inductivo. La cosa es que va a hacerle cierta modificación a nuestra corriente y a nuestro voltaje. Es como que la resistencia de todo elemento, que es resistivo, capacitivo e inductivo, ¿no? ¿Verdad? De la corriente. ¿Ok? Entonces, para ello comprende, ¿verdad? Tiene la impedancia, se conoce también como miaje, y tenemos a la resistencia, a la impedancia inductiva y a la reactancia inductiva y a la reactancia capacitiva. Y esto, ¿verdad? Lo podemos expresar dependiendo de cada una a cómo funciona. Y antes de aclarar la impedancia, ¿verdad? ¿Qué es la impedancia? Siempre tienen que entender que se opone a la corriente. ¿Cómo que se opone? Miren, tenemos el siguiente gráfico. ¿Ya? Imaginen que mi corriente I quedó en este sentido. Esta es mi corriente I. Pues bueno, I va a quedar con un ángulo de 30 grados. Bueno, la impedancia siempre se va a tratar de oponer. O sea, si uno dice voy a 30 grados, el otro dice, no, sabes que la impedancia va a menos 30 grados. ¿Ya? No es que se opone colinealmente, no. Sino que va a hacerle cierta modificación a mi corriente para que así se altere el voltaje, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, miren que va a 90 grados de diferencia. Y acá sabemos que, por ejemplo, el elemento inductivo se atrasa 90 grados. Entonces, para la impedancia inductiva, ¿verdad? Vamos a tener a la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y a la impedancia capacitiva, vamos a tener a la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90 grados, ¿verdad? Y a la resistencia, bueno, a la impedancia de la resistencia, la vamos a conocer como simplemente la resistencia, y como no le afecta, 0 grados. Listo. Entonces, esto hay que tener en claro porque en un siguiente video vamos a hablar más a detalle de las impedancias en diferentes tipos de circuitos. ¿Ok? Listo. Hasta eso, espero que les haya gustado el video y vamos a ver cómo se desarrollan los circuitos alternos en serie o en paralelo. Gracias.